El conflicto entre India y Pakistán ha entrado en una nueva fase de peligro. Esta vez, fue India quien dio el primer golpe, justificando la operación. No fue un ataque contra Pakistán, sino contra el terrorismo, afirmó el gobierno indio. Sin embargo, para Islamabad, fue una violación flagrante de su soberanía. Pakistán reaccionó con firmeza. Su gobierno acusó a India de actos de agresión premeditada y prometió una respuesta. Mientras tanto, la indignación nacional se transforma en presión política. En sus ciudades miles marchan por las calles exigiendo venganza. La pregunta clave es, ¿qué motivó realmente el ataque? ¿Estamos ante una escalada militar abierta? ¿O veremos un conflicto más allá de lo convencional? Quédate con nosotros y analicemos juntos si el sur de Asia está al borde de otro incendio. El ataque que lo cambió todo. La madrugada del 27 de febrero, un misil indio cruzó la frontera hacia Pakistán. Impactó en las afueras de Bahawalpur, cobrando la vida de 7 civiles e hiriendo a más de una decena. India afirmó haber atacado una instalación de militantes vinculados a Jaish-e-Mohammed, el grupo responsable del atentado en Pulwama, en 2019. Pero Pakistán lo calificó como una agresión directa y sin provocación, una violación flagrante de su soberanía. La respuesta no tardó. Aviones pakistaníes sobrevolaron Cachemira y dispararon contra posiciones militares indias. 2 jets fueron derribados. Uno de los pilotos, capturado por Pakistán, fue devuelto días después, en un gesto que algunos vieron como diplomacia, otros como advertencia. Desde entonces, el subcontinente vive en vilo. Las fronteras más militarizadas del mundo arden en retórica y fuego cruzado. Las líneas rojas se desdibujan y los fantasmas del pasado, 3 guerras desde 1947, vuelven a rondar. India y Pakistán no son solo vecinos hostiles, son potencias nucleares enfrentadas por historia, religión y territorio. Cada ataque reaviva décadas de resentimiento y cada represalia acerca al mundo a un abismo. ¿Estamos ante una nueva guerra? ¿O es solo otro capítulo de una enemistad sin fin? Lo que está en juego ya no es solo Cachemira, es la estabilidad de toda Asia Meridional. En 1947, el Imperio Británico abandonó el subcontinente indio dejando una herida abierta. La partición entre India, de mayoría hindú, y Pakistán, concebido como un hogar para los musulmanes. Lo insólito, Pakistán nació dividido en 2 mitades, separadas por más de 1.600 kilómetros. La frontera, la línea Radcliffe, fue trazada en solo 5 semanas por un funcionario británico que jamás pisó la región. El resultado fue devastador. 15 millones de personas fueron desplazadas y más de medio millón murió en uno de los mayores baños de sangre del siglo XX. La separación sembró una enemistad duradera. Desde entonces, India y Pakistán han librado 4 guerras: 1947, 1965, 1971 y 1999, 3 de ellas por el control de Cachemira, una región montañosa y estratégica que ambos reclaman. En 1971, tras una guerra brutal, Pakistán perdió su ala oriental, que se convirtió en Bangladesh. En 1998, ambos países realizaron pruebas nucleares, oficializando una carrera armamentista que convirtió cada provocación en una amenaza global. Desde entonces, cualquier incidente, por pequeño que sea, podría escalar de forma catastrófica. Cachemira sigue siendo el polvorín donde la historia, la religión y la política se cruzan, manteniendo congelado un conflicto que nunca terminó. Los motivos detrás del ataque indio. ¿Qué provocó el ataque? India y Pakistán, enemigos históricos nacidos de la misma tierra, vuelven a enfrentarse en un clima cargado de tensión y desconfianza. El 22 de abril de 2025, un ataque armado contra un resort turístico en Pahalgam, Cachemira, dejó 26 muertos, la mayoría turistas hindúes. El grupo militante Kashmir Resistance se atribuyó la autoría, convirtiéndolo en el atentado más letal en la región en más de 20 años. Nueva Delhi no tardó en responsabilizar a Pakistán de respaldar a los insurgentes. Islamabad negó toda implicación, pero la reacción india fue inmediata. Suspensión del Tratado de Aguas del Indo, revocación de visas para ciudadanos pakistaníes y cierre de su frontera terrestre.
En respuesta, Pakistán bloqueó su espacio aéreo a vuelos indios y advirtió que la suspensión del tratado podría considerarse un acto de guerra. Hubo intercambios de fuego en la línea de control, aunque sin víctimas reportadas. La ONU pidió contención, pero los discursos oficiales se endurecieron. El primer ministro Modi prometió una respuesta decisiva y proporcional. El ministro de Defensa indio fue aún más directo. No descartamos ninguna opción, incluidas medidas transfronterizas. Desde Islamabad, el gobierno acusó a India de manipular la situación con fines electorales y denunció una campaña de desinformación orquestada. El conflicto entre India y Pakistán no es nuevo, pero el escenario actual, con populismo, nacionalismo y tecnología nuclear en juego, lo vuelve más volátil que nunca. Cada paso mal calculado puede empujar a la región hacia una confrontación de consecuencias incalculables. Cachemira, tierra de nadie, causa de todos. Pocas regiones en el mundo concentran tanto simbolismo, dolor y tensión como Cachemira. Ubicada en el extremo norte del subcontinente indio y rodeada por las montañas del Himalaya, Cachemira se extiende por más de 220.000 kilómetros cuadrados y colinda con 3 potencias: India, Pakistán y China. Su ubicación estratégica la convierte en un territorio altamente disputado. La línea de control, no una frontera oficial, sino una cicatriz armada, divide la región en dos, vigilada por cientos de miles de soldados y escenario frecuente de tiroteos, ataques y escaramuzas. Históricamente fue un reino independiente, de mayoría musulmana pero gobernado por un Maharaja hindú. En 1947, tras la partición, los estados autónomos debían elegir entre unirse a India o Pakistán. El Maharaja optó por India, lo que desató la primera guerra entre ambos países. Desde entonces, Cachemira ha sido una región fracturada. India controla Jammu y Cachemira. Pakistán administra Azad Cachemira y Gilgit-Baltistán. Y China ocupa Aksai Chin en el este. La región, habitada por unos 13 millones de personas, en su mayoría musulmanas, vive bajo una intensa militarización. Para India es una cuestión de integridad territorial. Para Pakistán, de justicia histórica. Para los cachemires, sigue siendo una tierra partida, atrapada en una lucha que no eligieron. Pakistán responde: diplomacia o venganza. El ataque indio en Bahawalpur, que dejó 7 muertos, incluidos 2 menores, ha encendido las calles de Pakistán. En mezquitas y plazas, miles se congregaron para despedir a las víctimas entre gritos de «muerte al agresor» y llamados a la resistencia. Las imágenes del funeral en la gran mezquita de Bahawalpur mostraron no solo duelo, sino furia. El gobierno pakistaní reaccionó con fuerza. El ministro de Defensa, Khawaja Asif, declaró que India ha cruzado una línea roja y prometió una respuesta proporcional y estratégica. El Gabinete de Seguridad Nacional se reunió de emergencia en Islamabad. Tras horas de deliberación, se autorizó el despliegue de baterías antiaéreas adicionales en la línea de control y se declaró el estado de alerta máxima en las regiones fronterizas. Aviones de combate realizaron vuelos disuasivos en el espacio aéreo de Punjab, mientras se suspendieron todos los ejercicios militares conjuntos con países aliados de Occidente. Pakistán también solicitó una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, acusando a India de agresión no provocada. En las calles, la respuesta civil es visceral. Estudiantes, clérigos y líderes sociales exigen al gobierno no ceder ante lo que perciben como un acto de guerra. En Islamabad, la pregunta ya no es si habrá respuesta, sino cuándo y cómo. La diplomacia queda cada vez más arrinconada. 3 escenarios para los próximos días. La tensión entre India y Pakistán ha vuelto a encenderse. ¿Qué podría ocurrir ahora? 3 escenarios dominan el horizonte inmediato. Escalada militar abierta. Si la respuesta de Pakistán es contundente, India podría lanzar nuevas operaciones, ampliando el conflicto más allá de la línea de control. Sería una guerra de alta intensidad, con riesgo real de involucrar aviación, misiles y, en el peor de los casos, una amenaza nuclear latente. Ambos países poseen arsenales capaces de devastar ciudades enteras. Conflicto contenido con escaramuzas. Este es el escenario más habitual tras crisis previas.
Ataques puntuales, choques entre patrullas fronterizas y bombardeos limitados en Cachemira, sin cruzar ciertas líneas rojas. La retórica seguirá siendo agresiva, pero sin un enfrentamiento directo a gran escala. El conflicto se mantiene caliente, pero contenido. Presión internacional y desescalada diplomática. Las potencias globales y organismos multilaterales podrían intervenir para frenar la espiral de violencia. EUU. China y Arabia Saudita tienen canales abiertos con ambos gobiernos. Si la presión es suficiente, podría lograrse una tregua informal y la apertura de un canal diplomático. Sin embargo, la paz duradera seguirá siendo esquiva mientras la raíz del conflicto, Cachemira, permanezca sin solución. ¿Intervendrá el mundo? El rol de China, Estados Unidos y la ONU. Cada vez que India y Pakistán se acercan al abismo, el mundo contiene el aliento. No se trata solo de una disputa regional. Son dos potencias nucleares enfrentadas en una zona estratégica para el comercio, la seguridad global y el equilibrio geopolítico. Estados Unidos, aliado de India en términos económicos y militares, ha reforzado sus lazos con Nueva Delhi en los últimos años como parte de su estrategia para contener la influencia china en Asia. Sin embargo, también mantiene vínculos con Pakistán por razones de seguridad regional. Washington podría actuar como mediador silencioso, buscando evitar una escalada que afecte sus intereses. China, por su parte, es el principal respaldo internacional de Pakistán, pero también tiene disputas territoriales con India. Aunque respalda a Islamabad, no le conviene una guerra abierta en su frontera sur. Su papel será clave, especialmente si decide ejercer presión diplomática. Y la ONU, históricamente ineficaz para resolver el tema de Cachemira, podría emitir llamados al cese del fuego y convocar a negociaciones, pero con capacidad limitada para actuar con firmeza. En este tablero complejo, el mundo observa y decide si intervenir, mediar o simplemente contener. Conclusión. Una paz frágil entre dos potencias atómicas. India y Pakistán comparten más que una frontera disputada. Comparten historia, cultura y una paz inestable que pende de un hilo nuclear. Cada provocación, cada ataque, cada respuesta militar es una moneda lanzada al aire en una región donde el margen de error es mínimo. Ambos países poseen arsenales atómicos y gobiernos nacionalistas que, ante la presión interna, podrían sentirse tentados a responder con fuerza. Pero una guerra entre ellos no tendría ganadores. Millones de vidas estarían en juego y el impacto global sería devastador. Y sin embargo, pese a las tensiones, aún persiste una frágil contención. Detrás del ruido de los misiles, existen voces que piden diálogo, comunidades que sueñan con la paz, generaciones que no quieren heredar un conflicto eterno. Lo que está en juego no es solo el destino de Cachemira o el equilibrio regional. Lo que se disputa aquí es la posibilidad misma de convivir en un mundo donde los desacuerdos no se resuelvan con fuego. La pregunta sigue en el aire. ¿Cuánto tiempo más durará esta frágil paz antes de romperse? ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que estamos al borde de una nueva guerra? ¿Podrá la diplomacia frenar lo que parece inevitable? ¿O el mundo volverá a reaccionar, solo cuando ya sea demasiado tarde? Déjanos tus comentarios y si te ha gustado el video, no olvides darle un like y compartir este video. Y nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo el pasado y el presente de nuestra historia.